El aterrador vídeo grabado en una mina. Se dice que en la oscuridad de la noche se resguarda el mal y sus oscuras intenciones no descansarán hasta hacerte pasar un momento aterrador. En algunas ocasiones, los trabajadores durante sus jornadas laborales descubren que algo los acecha, algo que se acerca a ellos con el máximo sigilo, pero con las peores intenciones del mundo. Ten mucho cuidado, tú puedes ser el siguiente. La primera grabación fue documentada por Gustavo. En ella comparte que estando solo en la bodega de su trabajo, empezó a escuchar algo. Provenía de uno de los cuartos del fondo. Era como un extraño gruñido que se silenció curiosamente cuando empezó a grabarlo todo. Sin embargo, Gustavo pudo ser testigo de esto. Muy atentos. No hay nadie. Lo más escalofriante del caso es que todo ocurrió uno de los días que se encontraba solo en la bodega. Pero el caso no terminaba aquí. Algo se encontraba tras aquella puerta. Se habla de espíritus de personas que estuvieron mucho tiempo en aquel lugar antes de haber perdido la vida. Otra de las grabaciones que demuestran este tipo de manifestaciones es la documentada por Mariana. Nos encontramos nuevamente en el interior de una bodega. Acompañada de su hija, vivieron una escena muy escalofriante. Y es que, frente a ellas, en una de las esquinas al final de la bodega, lograron captar una extraña manifestación. ¿Qué es eso, mamá? ¿Qué, mi amor? Creo que se escucha ¿Qué se escucha, mami? eso. Mira. Se ve que alguien se asoma ahí. Escóndete, hija, escóndete ahí. Escóndete en la bodega. Nada, no, nada. Vámonos. Algo las vigilaba desde la oscuridad. Se hacen llamar gente sombra, seres que habitan y se resguardan en los rincones más oscuros, simplemente para acechar e intimidar a quien se encuentre cerca de ellos. El último caso fue compartido por Marco, un joven que trabajó durante años como personal de seguridad en algunas minas en México. Fue en el interior de una de ellas donde le ocurrió algo totalmente inquietante a uno de los mineros. Este compartió haber visto algo que quedó marcado en su memoria de por vida. Muy atentos a su testimonio. Como muchos saben, he trabajado como parte de seguridad de algunas minas, eso aquí en México. Algunas de las cuales ya tienen alrededor de 400 años, porque pues han sido prácticamente las primeras minas que se han explotado en el país después de la conquista. Y gracias a ese trabajo he escuchado unas de las historias y también me han pasado cosas bien cabronas. Y precisamente de eso nos gustaba platicar. Algunas veces en la custodia del combustible o en la custodia del explosivo, llegué a platicar con los trabajadores y con algunos mineros de cuál había sido la cosa más, pero más cabrona que hayan encontrado en alguna mina. Y uno de los trabajadores, que por cierto ya es una persona pues algo mayor, con muchísimos años y experiencia no solo en una, sino en varias minas, me contó lo siguiente.
Resulta ser que en una de las minas de Durango, en el corazón de la montaña, güey, o sea, estás hablando de alrededor de unos 300 metros de profundidad, justo en medio del cerro, escarbando en un rebaje, lo que encontraron fue una puerta. Rápidamente le avisaron a los ingenieros encargados y para esto ya la maquinaria ya estaba sacando pues la mayoría de lo que es el tepetate o el mineral. Y se trataba de una puerta de alrededor de 15 metros o tal vez más, de metal con un candado enorme. O sea, la puerta era gigantesca, ¿no? Tenía más de 15 metros de alto y más de 10 metros de ancho. Y dice este cuate que el candado era del tamaño de la llanta de un tractor. Y la cadena, que era la que estaba amarrando el candado, pues era del grueso, para que se den una idea, con la cadena con la que amarran los barcos. Una cadena como de un ancla. Obviamente a muchísimos pues les mataba la curiosidad de saber qué chingados había, ¿no? O sea, qué era lo que había del otro lado. Pero finalmente el ingeniero encargado de la mina pues dio la orden de tapar todo el rebaje. O sea, a lo mejor no se quiso meter en pedos, todos lo cuestionaron, pero el señor ordenó que se cerrara ese rebaje. Y pues sí despierta la curiosidad, ¿no? O sea, qué chingados había del otro lado de la puerta. Pero eso para mí es algo de locura, de lo más increíble que te puedas topar a más de 300 metros bajo tierra. Quizá algo sumamente peligroso pudo haber estado ahí, a tan solo unos minutos de ser liberado. Se dice que podría tratarse de un material radioactivo enterrado. Sin embargo, Marco comenta que se trataba de un lugar inaccesible desde hace millones de años. Los espectadores le pidieron a Marco que compartiera más historias acontecidas en las minas de Guanajuato. Marco compartió otra historia realmente escalofriante. Escucha atentamente lo que esta vez le sucedió a uno de sus compañeros. Ahí te va otra de tantas. Esta ocurrió en la Sierra de Guanajuato, en una de las minas. Y es que enviaron a un compañero a un lugar donde casi no había luz, en la guardia nocturna, sobre la perimetral de la mina. Y en la mañana pues nos reunimos para platicar de cómo estuvo el frío, qué tal el turno, que sí se hizo pesado. Y era muy habitual ver animales de corral, de granjas, porque en la perimetral de la mina hay ranchitos y hay veces se escapan y se van a meter ahí a la perimetral. Pero este camarada tuvo la confianza de contarme lo que vivió él esa noche. Es que dice que en uno de sus recorridos, a 100 metros de su caseta, que era el único lugar que tenía luz, había un reflector así como este, era el único lugar que tenía luz sobre el camino. Vio a 2 chivos, así afuera de su caseta, y pues él pensó que pues, le escaparon a alguien, ¿no? Resulta ser que conforme se va acercando, empieza a escuchar que alguien viene platicando, y pues su primera reacción es esconderse para que él ubique a las personas y las personas no lo ubiquen a él. Pero ¿cuál fue su sorpresa? Que cuando vio quiénes venían caminando, eran las 2 cabras. Y en palabras suyas, con la mano en el mentón temblando, me dijo lo siguiente: los chivos venían caminando como personas y venían platicando. Yo pensé que eran personas, eran los dueños de los animales. Bajaron hacia el rancho, me encerré en la caseta y no salí hasta en la mañana al relevo. En ese lugar que nosotros le conocíamos como La Presa, tiene muchísimas historias. ¿Y tú te pasarías una noche completamente solo en ese lugar? Marco compartió otra historia aterradora, pero esta vez fue captada en vídeo. Nuevamente en el interior de una mina en Guanajuato, logró captar algo que jamás pudo observar en tiempo real. Pero tras revisar detenidamente la grabación en casa, se dio cuenta de algo muy escalofriante. Esta es una mina abandonada. El video lo grabó un compañero y dice que a ese lugar no se acercan ni los perros en la noche. Se dice que la mina la cerraron porque el terreno era muy flojo y había muchos fatales.
Muchos compañeros no querían estar ahí, decían que los asustaban mucho e incluso decían que veían gente dentro de ese polvorín abandonado. Un par de ojos parecen estar viendo a aquel minero desde la oscuridad. No lo sabemos, pero quizá algo pudo haber estado resguardado en lo más oscuro del túnel. Quizá una criatura o un ser de bajo astral atraído por ese tipo de lugares fríos y abandonados. ¿Qué opinas? ¿Alguna vez has vivido alguna experiencia similar? ¿Te gustaría disfrutar de ciertas ventajas en nuestra comunidad? De ahora en adelante, puedes unirte a los miembros del canal y tener emoticonos e insignias únicos en el rango fantasma, disfrutar de contenido exclusivo solo para miembros en el rango demonio, y ser mencionado al final de cada vídeo en el rango brujo. Si quieres y puedes apoyar el canal con un extra económico, puedes hacerlo, pero siempre de forma responsable. Una especial mención a todos los miembros del canal que aparecen en pantalla. Gracias por apoyar el contenido de forma exclusiva. Gracias a todos, tanto a miembros como espectadores, por el apoyo diario recibido en los vídeos. Gracias por ver este vídeo y esperamos haber despertado vuestro interés sobre este fascinante tema. Como siempre, una vez más, ha sido un placer compartir estas historias y lugares tenebrosos con vosotros. Dejad vuestro like y suscribiros al canal para más contenido. Tampoco olvidéis activar la campana de notificaciones para estar atentos a todos los próximos vídeos que vayamos subiendo. Un saludo y hasta la próxima aventura.